Buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto para mí el presentar este video en el cual voy a hacer una síntesis del pensamiento filosófico político de Lorenzo Peña. Soy consciente de que Lorenzo no se considera a sí mismo un filósofo político, como lo es, por ejemplo, un lógico, un filósofo que ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la ontología, la filosofía del lenguaje, y desde por lo menos la segunda mitad de los años 90 a la filosofía del derecho. En ese sentido, Lorenzo cree que por más que tiene, obviamente, opiniones que caen dentro del ámbito de la filosofía política, su área de competencia es diferente. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer un acopio de varias ideas que están desperdigadas en muchos de sus escritos y elaborar con ellos una sistematización que quiero presentar el día de hoy en una apretada síntesis. Como son muchas las fuentes que voy a utilizar, no solo escritas, sino también audiovisuales, sacaré alguna información de sus famosas lecciones laurentinas, así como algunos comentarios en Facebook, en alguna de las páginas o grupos que están disponibles. Me voy a permitir eh, acudir de vez en cuando o a menudo a un guión. En realidad, la información que quiero presentar es abundante y no quisiera dejar de lado algún dato que por falla de mi memoria eh, quede fuera a pesar de su grandísima utilidad. Bien, entonces con el permiso de ustedes voy a hacer uso de una tablita que he preparado, una especie de guión para poder ir ordenadamente en esta exposición. A ver, una de las primeras ideas que quisiera recalcar es que Lorenzo no tiene un solo pensamiento a lo largo de su vida profesional. Eh, Lorenzo se licenció en filosofía en el año 1974 y sacó su primer doctorado en filosofía en el año 79. En el mismo año empezó su actividad académica, si no lo hizo antes, y se jubiló en el año 2018. Estamos en el 2021, de modo que hay aproximadamente unos 42 años de producción, o incluso más, unos 47 años, si nos remontamos a un estudio sobre la concepción del hombre en Leibniz, que fue elaborado en el año 74, mientras era estudiante de licenciatura. Pero yo no me voy a remontar a todos sus escritos, algunos de ellos ya quedan demasiado lejos. Servirá, por supuesto, para una reconstrucción histórica de su evolución. ¿Sí? No tiene un pensamiento inmóvil, hay una autocrítica, una reconsideración y a lo largo de los años ha modificado aquí o allá su pensamiento. Yo me quiero limitar a exponer lo que podríamos llamar su pensamiento vigente. Voy a cubrir aproximadamente en lo medular aproximadamente unos 15 años. Me voy a basar en un artículo del año 2006, pero de ser necesario recurriré a otros escritos que tienen una fecha anterior. Bueno, con estos preámbulos iniciaré mi exposición.
A ver, uno de los propósitos que tiene Lorenzo en su pensamiento filosófico político es el de contribuir a un cambio de mentalidades de la conciencia pública para que ésta sea favorable a la recepción del comunismo. En su juventud, Lorenzo militó en el Partido Comunista y de ahí ha conservado, o incluso antes de ingresar al Partido Comunista, esa adhesión suya por la comunidad de bienes. No cree que la propiedad privada sea un derecho humano. Ya vamos a ver más luego el cierto detalle, cuál es su argumentación al respecto, pero por de pronto sí quisiera indicar que el, uno de los hilos conductores de toda su producción académica ha sido esta que la mantiene desde su temprana juventud. Por otra parte, quiere Lorenzo coadyuvar al mejoramiento de la sociedad, inspirar en la juventud ese ánimo por mejorar la convivencia humana. Para él el progreso es algo determinístico, inevitable. No voy a dedicarle tiempo a esa temática importantísima, puesto que tengo otros intereses por cubrir en este video. Uno de los lemas que maneja Lorenzo es la tierra como patrimonio común de la humanidad. Es decir, él está pensando en que los seres humanos constituimos una especie o un género y que en realidad, en el fondo, formamos una familia. Y eso no simplemente en un sentido literario, figurado o metafórico, sino en el sentido más estricto de la palabra. Hay datos científicos que corroboran el hecho de que todos los 7.500 millones de seres humanos actualmente vivientes que habitamos sobre el planeta, descendemos de la misma pareja. Hay un estudio en el cual Lorenzo se basa y que trata de determinar en qué fecha aproximada, mejor dicho, en qué rango de tiempo vivió la primera pareja, varón y mujer, de la que descienden todos los habitantes actualmente vivientes sobre el planeta. La conclusión de ese artículo, que está liderado por un autor de apellido Rode, es que todos tenemos parientes que construyeron las pirámides de Egipto. Si nosotros descendemos en el árbol genealógico desde la copa del árbol hacia el tronco común, entonces no hace falta que nos remontemos más allá de aproximadamente unos 3.000 años para encontrar la pareja común más reciente, detrás de la cual ya todos tenemos exactamente la misma parentela. Entonces, ese es un hecho que yo lo doy por sentado, atestiguado por estudios de genética con modelos matemáticos, estadísticos, etc. De modo que cuando hablamos de que constituimos una familia humana, eso no es una mera opinión, sino que es una hipótesis científica que está avalada por la evidencia actualmente disponible. Bien, una
segunda motivación que tiene Lorenzo y está relacionada con sus estudios jurídicos es la de que quiere mejorar la sociedad cambiando el derecho. Él tiene propuestas de racionalizar el derecho, de aprovechar los valores, los principios que ya están presentes en el ordenamiento jurídico y a partir de ellos ir aproximando la existencia concreta, material del derecho para que se acerque cada vez más y más de modo paulatino a su esencia pura. Obviamente eso lo puede hacer desde un justnaturalismo. Él defiende la existencia del derecho natural, pero lamentablemente en este video yo voy a reducir a lo mínimo mi referencia a lo que es la filosofía del derecho de Lorenzo. A decir verdad, su último libro publicado en el 2017, Visión lógica del derecho, una defensa del racionalismo jurídico, es denso, amplio, y yo no he terminado de procesarlo. Habrá que dedicar por lo menos mínimo un video aparte, exclusivamente para abordar las ideas principales de ese texto. Bien, entonces queda ahí una de las motivaciones de Lorenzo, que son centrales dentro de su preocupación intelectual, sus intereses académicos, la de racionalizar el derecho. Eso no es sino una aplicación de la lógica que la desarrolló en sus estudios de doctorado de filosofía en Lieja, del 74 al 79. El núcleo del derecho natural es la lógica nomológica. Pero bueno, me disculpan, quisiera dejar de lado esa temática para otra ocasión. Ahora, Lorenzo a lo largo de su vida ha perseguido varios ideales. Uno de los que quiero recalcar es lo que para él es el más bello ideal de la humanidad, y es el de que convivamos juntos como si fuéramos una familia, que lo somos, compartiendo todos los bienes en común. ¿Sí? Bien, ahora quisiera, luego de este pequeño preámbulo, formular unas 5 o 6 preguntas que van a ser respondidas, no en el mismo orden en que están enunciadas, y que son uno de los motivos de preocupación para la reflexión de filosofía política de Lorenzo. Una primera interrogante es la de ¿qué es la sociedad y por qué existe? Otra pregunta es la de ¿cuáles son los principios que deberían regir la organización político-social y la actuación del poder público? Una pareja de problemas que están relacionados está compuesta por los siguientes interrogantes. ¿Es el bien común compatible con la propiedad privada? ¿Es el bienestar colectivo mejor realizado en una economía de mercado o en una economía planificada? Y menciono 2 preguntas que tienen que ver más con el derecho. Si los valores jurídicos, los que están asumidos por el ordenamiento jurídico, son puestos o supuestos por el legislador, por el jurista. En otras palabras, este problema específico tiene que ver con la objetividad o subjetividad de los valores.
Y finalmente una última pregunta que nos haremos y a la que de paso daré respuesta es aquella de por qué tenemos normas o por qué tienen que existir normas que regulen la vida social. Bueno, eso es para responder, entre otros, a las preocupaciones de los anarquistas. Ahora, avanzando ya un poco más en la respuesta a estas inquietudes, quisiera señalar que el método que tiene Lorenzo Peña, que lo adoptó desde sus estudios de doctorado, es la filosofía analítica, y en comparación con su periodo marxista anterior, podemos decir que hay una continuidad entre ambos periodos, en el sentido de que tanto la verdad como la razón son compromisos a los que Lorenzo se adhiere. La verdad entendida en sentido de una correspondencia entre lo que es el lenguaje o el pensamiento y la realidad, una adecuación, un ajuste de los primeros a la segunda, y por lo tanto el lenguaje o el pensamiento humano por lo general refleja la realidad, la representa fielmente. A propósito, uno de los objetivos primordiales de su tesis de doctorado en Lieja fue la defensa del realismo nociológico. Si tenemos una lógica que admita la contradicción gracias a los grados de verdad, entonces es posible filosóficamente defender el realismo ingenuo o realismo directo. Esa posibilidad resulta muchísimo más complicado, quizás imposible, desde una lógica clásica. Bien, entonces, teoría correspondencialista de la verdad y la argumentación, la demostración lógica como el fundamento, la justificación de la verdad. Si queremos ser convincentes, entonces probemos lógicamente, mediante una inferencia válida, lógicamente válida, la conclusión que queremos defender. Bien, ahora voy a desmenuzar todo este conjunto de ideas para formar una, digamos, quisiera decir teoría, pero puesto que Lorenzo no ha desarrollado su filosofía política tanto como otras áreas o campos filosóficos, me voy a abstener de decir teoría, puesto que cuando hablamos de teoría estamos pensando en una axiomatización, en una formalización, y que Lorenzo no lo ha hecho para su filosofía política. Pero si tomamos teoría en un sentido más laxo, más amplio, entonces vale. Lo que quiero hacer es un compendio de sus ideas, que son las siguientes. Voy a simplemente a enumerarlas para luego ir una a una desarrollándolas. Quiero hablarles sobre la sociedad, el sentido de la vida en común, el hombre, la axiología y dentro de ella los valores del bien común, la igualdad, la libertad, la justicia. Luego, de pasada, indicaré la ética, su concepción del derecho como sistema de normas, los deberes, los derechos humanos, la propiedad privada, y sobre esa base pasaremos a una segunda parte que tiene que ver con la política, el Estado, una de las funciones principales suyas, que es la distribución, la república como forma de gobierno,
el liberalismo, el socialismo, el comunismo y el progresismo. Para la parte final dejaré otras ideologías como son las del anarquismo, el individualismo, el capitalismo y el libertarismo. ¿Sí? De pasada, al comienzo de esta última sección, diré unas brevísimas palabras sobre la economía de mercado. Bien, entonces empecemos por lo que es la sociedad. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la sociedad? Lorenzo está en contra de la teoría contractual que cree que los seres humanos al comienzo, estamos hablando de supuestamente la prehistoria, pero en realidad es un mito, vivían aislados, éramos como un archipiélago, pero en la que no había ninguna autoridad, tampoco ninguna normativa jurídica, y que cada uno podía hacer lo que le permitía sus fuerzas. Ese es el famoso estado de naturaleza del que nos habla Hobbes, en el cual el hombre es lobo del hombre. Estamos en una época de salvajismo donde cada uno mata al otro y hasta que, bueno, obviamente esa situación es intolerable, invivible. Supuestamente la gente se reúne y resuelve crear la sociedad, ponerse una autoridad que nos dé normas y hacer las paces, vivir tranquilamente sin perjudicarnos los unos a los otros. Esa famosa teoría del contrato social es rechazada por Lorenzo. En lugar de ella, se alinea con Aristóteles. El ser humano es social por naturaleza. La sociedad es el estado natural del género humano. Y en realidad, esta no es simplemente una tesis filosófica, sino que Lorenzo trata de justificarla conectando nuestra especie humana con otras especies animales sociales. Los estudios de las sociedades de hormigas, de abejas o de mamíferos superiores como pueden ser los elefantes o los simios que están mucho más cerca de nosotros como son los chimpancés, los gorilas, etc., muestran que para que haya una sociedad humana o no humana, tiene que haber normas, tiene que haber una autoridad. Y una autoridad que haga cumplir esas normas que en las sociedades no humanas son un decreto de la naturaleza que simplemente tiene su origen en las relaciones sociales, en la socialidad de los miembros de esas especies. Por supuesto, nuestra especie humana es social y hay unos valores, ya vamos a ver, que en conjunto con nuestra especie y con esta socialidad, que además es un instinto, lo llevamos dentro, conducen al aparecimiento del derecho. Derecho que no depende de la voluntad de nadie, ni siquiera de la de Dios, un derecho natural. Bien, ¿qué es la sociedad? Para Lorenzo, la sociedad es cooperación, colaboración. Es decir, trabajo en equipo. A diferencia de lo que piensa John Rawls, que es uno de los máximos filósofos políticos del siglo XX, no estamos en sociedad para que cada uno vele por su propio bien, por su propio bienestar. El individuo está en la sociedad para ayudar y ser ayudado. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de la vida en común, de la vida en comunidad, del convivir? Vivimos juntos para elevar nuestra calidad de vida, la de todos. ¿Sí? Ese es
el para qué de la sociedad. ¿Sí? Ahora, he presentado lo que es la sociedad. Ahora, en segundo lugar, quisiera hablar sobre la concepción que tiene Lorenzo del ser humano. Bueno, el ser humano, eh, a pesar de que tiene un instinto social y en él posiblemente predomine, bueno, más que posiblemente en la realidad sucede así, predomina la bondad, no podemos desconocer que el ser humano no está exento de egoísmo, de maldades, y que es solo imperfectamente racional. Podemos decir es semi-racional. Muchísimas de las decisiones e incluso fundamentales, básicas de la convivencia, simplemente las decidimos por moda en vez de por la razón. Pasemos sobre esta base de lo que es la sociedad y el ser humano a los valores, a la axiología. Uno de los intereses que tenía Lorenzo en la segunda década de los años 80 es la de rescatar lo que es la axiología dentro de su sistema lógico-metafísico. Antes de la iniciación de sus estudios de doctorado en filosofía, Lorenzo seguía la posición de Bertrand Russell con respecto a los valores o a la ética. No creía que tenían una existencia objetiva. A ver, dejo de lado complicaciones con respecto a la interpretación del pensamiento de Bertrand Russell, que no me interesa en esta ocasión. Pero fue por los argumentos de Nikolai Hartmann que convencieron a Lorenzo de la existencia objetiva de los valores y de su poder vinculante. Es decir, que los valores son la base para que existan deberes u obligaciones, tanto positivas como negativas. Dentro de la axiología habría que estudiar cuáles son las relaciones entre unos y otros valores, ver una jerarquía. La axiología de Lorenzo constituye un monismo fundamental. Hay un único valor supremo del cual se derivan todos los otros valores y por lo tanto también hay un pluralismo axiológico derivado. ¿En qué relaciones están unos u otros valores? Eso y es cuestión de detalle. No voy a indicar nada, excepto que actualmente Lorenzo cree que es la solidaridad la base de la hermandad. Ahora, una última idea para cerrar este subtema de la axiología es la de que una razón para sostener la objetividad de los valores jurídicos, no me estoy refiriendo a los valores éticos ni de otro tipo, es que solo puede haber hechos lícitos si existe la licitud. Bueno, para comprender esta razón habría que reflexionar un poco sobre el famoso problema de los universales. En toda sociedad hay normas que regulan la conducta, nos dicen cómo debemos actuar, qué cosas son obligatorias, cuáles están prohibidas, cuáles son lícitas. Y no hay sociedad que no tenga normas. Eso es algo universal. Y si es que hay unos hechos que son lícitos y otros que no lo son, para que eso sea posible, necesitamos la existencia de la licitud como una propiedad objetiva, universal. ¿Sí? Bueno, no quiero en esta ocasión extenderme sobre cada uno de los puntos
que voy tratando, puesto que son muchos y me temo que me voy a extender demasiado en caso de que me detenga en uno de ellos. Ahora, pasemos revista a 4 valores. El primero y el más importante, el valor supremo, es el bien común. Cuando decimos bien común, estamos hablando de un bien. ¿Qué es el bien para Lorenzo? Nuevamente, no se está entendido, no están entendidos estos valores desde el punto de vista ético o moral, puesto que el interés de Lorenzo es únicamente por lo jurídico. El bien común, el bien es simplemente más y mejor vida. El bien para el ser humano, puesto que es un animal, un organismo vivo, está conectado con la vida. Pero no simplemente tener una vida buena, sino una vida mejor, más extensa y elevar la calidad de vida. Eso no porque nosotros lo queramos, lo deseemos o aspiremos a ello, sino porque es una característica intrínseca a toda vida, tanto unicelular, vegetal o animal. El bien común está definido por 4 características que han sido desarrolladas en el último año por Lorenzo, a partir de una crítica que se le hizo en su defensa de su tesis de doctorado en Derecho, y es la de que no estaba claro qué significa el bien común. Lorenzo, luego de profundizar en esta temática, nos viene a decir que el elemento principal, definitorio, necesario, imprescindible del bien común es la prosperidad. Y eso, por supuesto, podemos entenderla en un sentido entitativo de mayor realidad. ¿Sí? En segundo lugar está la cuestión de la armonía, que está de la cual se deriva la unidad. Sin unidad no hay comunidad. Y finalmente la cuestión de la participación. Entonces son estos 4 componentes los que delinean de modo exacto y preciso el perfil del bien común como el valor supremo del ordenamiento jurídico. Pero hay otras notas complementarias que me permito indicar inmediatamente. El bien común es el fin de la sociedad, el fin del ordenamiento jurídico, de su sistema de normas. El bien común es el conjunto de los bienes que han sido producidos por todos y para todos. Por un lado, cada integrante de la sociedad tiene la obligación, el deber de contribuir a ese bien común, y por otra parte, como contrapartida, tiene el derecho de gozar, de disfrutar de ese bien común. Y por lo tanto, el bien común no es solamente un conjunto de bienes, sino que tiene un aspecto subjetivo, que es este de el disfrute de cada uno y todos los integrantes de la sociedad. La relación que tiene el individuo con la sociedad se lo hace a través de la familia y es bilateral. Utilizando una palabra técnica de origen griego, la relación del individuo con la sociedad es sinalagmática, lo cual significa que tanto el individuo como la sociedad tienen derechos y obligaciones que son recíprocos. Nuestro goce de derechos está condicionado a que aportamos al bien común. Solo así tenemos nosotros esa potestad de reclamar que la sociedad nos dé algo.
El bien común es disfrutado a través de los derechos, del goce de los derechos tanto de bienestar como de libertad. La propiedad privada, a esto ya me voy a referir más luego, será un derecho si es que fuera necesaria para el bien común. Ahora, una última característica suplementaria del bien común es que es aquella propiedad que legitima todo poder político o a una autoridad. ¿Por qué nosotros debemos obedecer al gobierno? ¿Por qué el jefe de Estado tiene o puede esperar de quienes están bajo su jurisdicción o esperar obediencia? La razón es que el gobernante merece ese cargo si es que sus funciones son no sólo la de conservar y preservar el bien común, sino de incrementarlo. Y en la medida en que, al contrario, perjudique grave y sistemáticamente, sin visos de solución, lesione el bien común, entonces eso da paso para que los habitantes, los individuos, se rebelen por derecho colectivo contra ese gobernante ilegítimo. Obviamente el bien común está contra el individualismo, al que me voy a referir en la última parte de mi exposición. Y para cerrar esta subtemática, quisiera añadir que el hecho de que la sociedad tenga un valor superior al individuo no implica, no trae como consecuencia un colectivismo absorbente o un totalitarismo. ¿Sí? ¿Por qué el bien común no está desligado, no está separado del bien individual, que está distribuido en todos y cada uno de los miembros de la sociedad? Sería absurdo que esté flotando el bien común en medio de un mal común de los integrantes de la sociedad. Bien, pasemos al segundo valor. El orden no indica una escala, una jerarquía. Quiero referirme a la igualdad. El igualitarismo es aquella tendencia que se empeña en que se tomen medidas que pueden ser jurídicas para disminuir la disparidad entre los que más se benefician y los que menos de lo que produce la sociedad. Entre uno de los filósofos ilustrados que abogaban por este cambio de leyes que reduzcan la desigualdad de las riquezas es Helvetius, quien creía que gracias a esa riqueza, algunos pocos son opulentos a expensas de casi todos los demás. En contraposición, Voltaire, también perteneciente a la Ilustración, era del parecer contrario, se oponía a cualquier atenuación de la jerarquía basada en privilegios. Pasemos a la libertad, como otro de los valores importantísimos, centrales, no subordinado. Bueno, esto de no subordinado me parece que me va a traer complicaciones. Retiro mis palabras, no es el momento para ahondar en detalles. Una de las principales libertades que tenemos es la de ser uno mismo. Esta libertad se conoce con el nombre de libertad de pensamiento, que significa que cada quien es dueño de hacerse una visión del mundo
de la sociedad, del ser humano, de las oportunidades, de las limitaciones que existen, y también una concepción de los valores. ¿Qué es lo máximamente valioso? ¿Qué es secundario? ¿Qué viene al último? Eso forma parte de la potestad que tiene cada individuo. De esa libertad de pensamiento se sigue la de vivir de acuerdo con esa imagen del mundo o ideología en el buen sentido de la palabra, como simplemente cosmovisión. Esta libertad no es intrínsecamente valiosa. La libertad nos permite desarrollar nuestra personalidad, nuestra individualidad. No hay libertad absoluta, libertad total y restricta. Eso sería ese estado de naturaleza en el que soñaba Hobbes, en el que cada uno puede hacer lo que quiera. Nuestra libertad está limitada, ya voy a indicar más luego de qué manera. Y finalmente, para cerrar estas consideraciones en torno a la libertad, quisiera añadir que al revés de lo que piensan algunos libertarios, la libertad no exige para plasmarse, para materializarse efectivamente en la realidad, de tener propiedad privada. Al revés, no es que la propiedad pública limite la libertad, todo lo contrario. La propiedad pública nos da más libertad. Pensemos, ¿qué pasaría si es que las calles, los parques, las carreteras, las playas se privatizaran? Entonces, obviamente, veríamos restringidas nuestras opciones. ¿Sí? Pasemos a la justicia. La justicia no puede ser el fin, el propósito, la meta del ordenamiento jurídico por lo siguiente. Básicamente, el papel de la justicia lo cumple en la distribución de bienes. Bueno, la justicia es entendida por Lorenzo como una relación, como una función que, por un lado, recibe supuestos de hecho y a los cuales los hace corresponder con consecuencias jurídicas. ¿Sí? Ahí tiene que haber proporcionalidad. Ahora, ¿qué tipo de proporcionalidad? Eso no nos dice la propia justicia, porque bien podríamos nosotros imaginarnos un sistema jurídico en el cual a faltas pequeñas, leves, el sistema le imponga sanciones durísimas. Pero obviamente una situación de ese tipo va a ser gravísima para el bien común, de modo que tenemos que, para definir la proporcionalidad en la que consiste la justicia, tenemos que recurrir a algo que no es la justicia y es el bien común. Entonces la justicia está subordinada al bien común, por lo tanto es un bien instrumental, al igual que la libertad. A ver, no he dicho por qué la libertad no puede jugar ese papel de ser la columna vertebral del ordenamiento jurídico. Y la razón es sencilla, que si es que hay conflictos de libertades, que una libertad choque contra otra, ¿cuál de ellas debería prevalecer? El propio sistema de libertades no nos dice. La propia libertad no es capaz de autolimitarse. Para ello tenemos que nuevamente recurrir al bien común. Bien, una de las mayores injusticias de nuestro mundo es la distribución desigual del Producto Bruto Mundial. Se asigna la mayor cantidad de riqueza a los ricos, y los que
más penalidades sufren, recibe un lote casi miserable de esa riqueza mundial. Entonces, habría que remediar de alguna manera esa desigualdad excesivamente sobredimensionada. Con esto termino mi breve alusión a lo que es la axiología y pasemos ahora brevísimamente a la ética. Simplemente para decirles que para Lorenzo la ética es totalmente subjetiva, por más que, como de hecho lo cree Lorenzo, en la ética sea posible alcanzar la verdad y podamos nosotros conocerla, es dificilísimo, por no decir casi imposible, el tener un criterio racional que nos indique cuál es el criterio de la conducta correcta. Como hay varias teorías que compiten entre sí por ser el criterio más adecuado, el genuino, el único correcto, lamentablemente carecemos de un algoritmo que nos permita elegir cuáles de las teorías disponibles es la más satisfactoria o la que tenga menos dificultades. Eso es una cuestión harto difícil. Por otra parte, Lorenzo es escéptico con respecto a la determinación de los contenidos de los valores éticos. La ética, por lo tanto, no va a jugar absolutamente ningún rol en la determinación de lo que es el derecho, ni tampoco, por lo tanto, para la política. En ese sentido, podemos decir que por razones diversas a las de Maquiavelo, la política es amoral. La política, eso no quiere decir que la política no tenga reglas, las tiene, pero dentro del derecho, dentro de la jurisprudencia. Bien, ¿qué es el derecho? ¿Sí? Me parece que mencioné ya la concepción de derecho a la que se adhiere Lorenzo es la de que es un sistema normativo. ¿Qué es una norma? Es una situación fáctica, un hecho, que recibe un calificativo deóntico de entre los de obligación, prohibición o licitud. Los valores deónticos son los de obligatorio, prohibido o lícito. Entonces, cuando una de estas tres cualidades se atribuyen a una acción, a una conducta, a un hecho, entonces eso es una norma. Esa norma se puede vehicular, se puede enunciar en una oración, en una proposición, pero eso para Lorenzo propiamente es un precepto, ¿sí? Algo lingüístico, es la mera enunciación de un enunciado, perdón, de un hecho que pertenece a la ontología, a la realidad, ¿sí? Obviamente esta concepción de la norma es inadmisible, totalmente rechazable desde el punto de vista justpositivista, pero ¿qué les puedo decir? El justpositivismo simplemente es la aplicación del positivismo filosófico al ámbito del derecho, y para los positivistas en general, una proposición verdadera o es analítica, y podemos nosotros constatar su verdad simplemente por análisis lingüístico, o es una verdad que puede constatarse empíricamente, es decir, haciendo uso de los sentidos, pero desgraciadamente las cuestiones de qué es la justicia o para qué existe va más allá de la experiencia, y por lo tanto esas preguntas carecen de sentido desde un punto de vista positivista. Y los justpositivistas, como herederos de esta tradición, tienen que rechazar toda la ontología, toda la metafísica como sin sentido. Lorenzo tiene otra concepción de lo que son
lo que es la significatividad de los enunciados del lenguaje ordinario. Y bueno, eso es motivo para una discusión que he decidido, lamentablemente, dejar de lado de este presente video. Bueno, ¿qué es lo obligatorio y lo prohibido desde el punto de vista jurídico? Lo obligatorio no es simplemente lo bueno, tiene que ser lo que favorece el bien común. Asimismo, ¿qué es lo prohibido? No solamente lo que es malo desde el punto de vista ético o moral, sino lo que perjudica al bien común. De modo que tanto la obligatoriedad, sea positiva o negativa, está en función del bien común. Para profundizar solamente un poquito en esta discusión sobre justnaturalismo y justpositivismo, me permito lanzar dos ideas. La primera es que el derecho natural tiene un potencial revolucionario. En la Revolución Francesa se terminó con el antiguo régimen monárquico, de monarquías absolutas, y ese derrumbe de la monarquía dio paso para que se reconozcan los derechos humanos. Derechos naturales, ¿sí? Que ningún poder político tiene autoridad suficiente para derogarlos o eliminarlos. Entonces, el derecho natural sirve como una especie de tribunal o de plataforma desde el cual juzgar y denunciar el derecho positivo, que es el que depende de la autoridad política. Puede ser la legislatura o antiguamente el monarca. Cuando a mediados del siglo XIX, 1848, más particularmente, tuvimos la revolución en París, las élites recurrieron al justpositivismo para atacar el derecho natural. Fue así como se publicó la segunda edición de The Providence of Jurisprudence. El autor, me puedo equivocar, no se me viene en este momento, un discípulo de Jeremy Bentham, si no estoy mal fue Austin, ¿sí? Su viuda fue la que dio los manuscritos para que se publique la segunda edición. Bien, eso es simplemente un dato sociológico que nos dice mucho sobre el origen de cada una de estas dos corrientes de filosofía del derecho. Por otra parte, si quisiéramos hacer una evaluación de cuál ha sido el aporte que tuvo el justpositivismo a la fundamentación de los derechos humanos, podemos decirlo que es nulo. En cuanto a su doctrina, menciono simplemente dos autores. Uno es Zagrebelsky. Él dice que el fundamento de los derechos humanos está en la Constitución y esta es un fruto de la política. De modo que nada hay en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico que nos diga que tiene que haber derechos. De una manera similar, Bobbio, también otro justpositivista, afirma taxativamente que el derecho injusto es derecho, ¿sí? Entonces, en ambos casos vemos que si la tesis central del justpositivismo es la de que por no existir derecho natural, toda ley
requiere como condición de posibilidad un legislador, es decir, el derecho concebido como el resultado de un decreto de la autoridad, entonces una asamblea constituyente no está absolutamente restringida por nada, ni siquiera por los derechos humanos. Luego, no hay manera dentro de la doctrina justpositivista apuntalar la existencia de los derechos humanos. Si es que algún justpositivista ha aportado a la juridificación de los derechos, será a título personal o en base a su teoría ética, pero no en base a la doctrina justpositivista. Dejemos aquí la cuestión del derecho y pasamos a ver brevísimamente la cuestión de los deberes. Únicamente menciono dos ideas. La primera es la de que todo deber se basa en la existencia de un valor. ¿Sí? Por ejemplo, si es que tenemos la obligación de respetar la vida humana, es porque esa vida es valiosa. ¿Sí? Y si nosotros nos preguntáramos por cuál es el fundamento de la obligación de hermandad, la respuesta está dada en que todo ser humano pertenece a la misma especie. ¿Sí? Y diríamos, tiene eso relación con el estudio al que me referí al comienzo de este video. Todos somos descendientes de la misma pareja. Y obviamente no estoy hablando para nada de Adán y Eva, sino de esos estudios científicos que han determinado que aproximadamente la primera pareja, la más reciente pareja de la que descendemos todos, vivió en un rango de, no recuerdo las fechas exactas, podría poner el límite más próximo y el más lejano en la descripción del video, aproximadamente en no sé si es 200 de nuestra era o 200 antes de Cristo y 1400 antes de Cristo. En ese periodo vivió la primera pareja de la que descendemos todos los seres humanos actualmente vivientes en el planeta. Pasemos a los derechos humanos. Hay un principio que relaciona derechos y deberes, que los correlaciona a ambos. Es el principio de no impedimento. Si es que el portador, el titular de derechos, si es que hay un portador, un sujeto que tiene derecho a algo, a un objeto, puede ser un bien o servicio, entonces los demás, que se los denomina bajo el rótulo de el respondente, que son el resto de particulares o la sociedad, el Estado e incluso la comunidad internacional, está en la obligación de por lo menos no impedir el acceso de ese sujeto al objeto al que tiene derecho. Es decir, el no poner barreras, obstáculos para el goce efectivo de ese objeto. Entonces, sin este principio de no impedimento, no habría esa correlación entre deberes y derechos. Es una aplicación particular y que me interesa, que fue anunciada, preanunciada anteriormente, es el de la propiedad privada. No se puede hacer uso de la propiedad privada de modo que impida el goce de derechos a los demás. Por lo tanto, por el principio de no impedimento, hay límites a lo que se puede hacer con la propiedad privada.
¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Lorenzo nos indica que son varios. En Visión Lógica del Derecho del 2017 indica que son las necesidades vitales del ser humano. Nosotros como animales tenemos ciertas funciones y a partir de ahí surgen los derechos, ¿sí? No es la única fundamentación, pero solamente quiero mencionar esta. Y para terminar este primer bloque, ya me estoy acercando al 50% de mi exposición. A ver, voy a hacer aquí un añadido. Voy a completar otras ideas con respecto a los derechos humanos, que es un tema grandísimo, al que Lorenzo lo ha dedicado varios de sus escritos. Si nosotros hacemos una revisión a vuelo de pájaro de lo que ha sido la historia de los derechos humanos, tendríamos que reconocer que hasta el siglo XIX esos derechos han sido entendidos como únicamente derechos negativos, lo cual quiere decir que la obligación que tiene el respondente con respecto al titular de los derechos es una obligación negativa de no hacer, una obligación de inacción u omisión. Por ejemplo, si tenemos el derecho a la vida y ese derecho es entendido negativamente, la obligación de los demás es no matar, ¿sí? Como la propiedad, si fuera un derecho, impone en los demás meramente una obligación negativa, la de no robar, ¿sí? Así han sido entendidos los derechos humanos hasta el siglo XIX, como una obligación de la autoridad de no meterse en la vida privada de cada uno y una obligación de los particulares de no perjudicar a nadie, ¿sí? Pero esta situación fue cambiando poco a poco y de un modo mucho más sustancial en el siglo XX. A ver, quisiera referirme solamente a dos constituciones que vale la pena que en este brevísimo resumen señale. Es la Constitución francesa de 1848, reconoce que la República garantizará un reparto más equitativo y un mayor bienestar. La República garantizará a todos o trabajo o subsidio. Y además, esa Constitución impone a los individuos, a los particulares, la obligación de contribuir al bien común y de prestar una ayuda fraternal. Otra de las constituciones que no puedo dejar de mencionar es la de la antigua Unión Soviética de 1936, que es la primera en reconocer los derechos de bienestar, a los cuales están correlacionados obligaciones de auxiliar o socorrer. Esa obligación de hacer ha sido un fruto, un reconocimiento del siglo XX. Así, por ejemplo, en el Código Penal español hay un artículo que menciona que quien, pudiendo hacerlo y sin peligro para sí mismo, no socorra a alguien que está en peligro manifiesto y grave, será sancionado con encarcelamiento, creo que es de 8 o 9 meses hasta 12 meses, ¿sí? Dependiendo de la gravedad del caso y según lo estipule, lo resuelva el juez. Bien, finalmente pasemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Ahí se establece que el reconocimiento de los derechos económicos y sociales impone por parte del Estado ciertos deberes positivos. Y no solamente de la colectividad nacional, sino también incluso va más allá
hacia, de ser necesario, la comunidad internacional. Bien, como una subconclusión de esta parte histórica de los derechos, tendría que decir que no nos olvidemos de la estrecha correlatividad entre derechos y deberes. No puede haber los unos sin los otros. Que ha sido el derecho natural el que perfiló la noción de derecho humano, la que la presentó a la conciencia pública y la hizo ser aceptada, y finalmente la que juridificó esos derechos. Fue el justnaturalismo el que parió los derechos humanos. Hay un principio que Lorenzo lo llama de existencias, que si tenemos derecho a algo, se refiere a los derechos positivos, entonces algo nos tienen que dar. Un derecho positivo está definido por el cuantificador existencial. Si es que tenemos derecho a la alimentación, tiene que haber alimento. Si es que tengo derecho al empleo, al trabajo, a la vivienda, tiene que haber una vivienda al que uno pueda acceder. ¿Sí? Caso contrario, pensemos haciendo una contraposición. Si es que no hubiera una vivienda o los recursos financieros para concretar esa posibilidad, para que se haga una realidad fáctica, entonces, sin esa vivienda a la que uno pueda acceder, no hay derecho a la vivienda. ¿Sí? Dicho con otras palabras, los derechos de bienestar solo son posibles y reales solo si hay recursos. ¿Sí? En ausencia de estos últimos, no puede haber derechos de bienestar. Ahora, voy a señalar aquí cuál es una de las razones por las cuales la libertad está limitada. Y es limitada por los derechos de bienestar. Puesto que estos derechos de bienestar involucran el esfuerzo ajeno de contribuir, de auxiliar a el goce efectivo de esos bienes y servicios a los que el titular tiene derecho, si a los derechos de bienestar corresponde un deber de auxilio, entonces hay la obligación de no malgastar esos esfuerzos ajenos. Y es precisamente eso lo que pone una restricción a la libertad. ¿Sí? Podemos decir que si es que hay derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, etc., esos derechos de bienestar están correlacionados con deberes positivos, deberes de prestación por parte de los particulares pudientes y de la sociedad o el Estado. Entonces, por ello, no hay derecho a la enfermedad, derecho a pasar hambre, a no tener un techo, derecho al desamparo, a la injusticia. No hay derechos. Porque los derechos contrarios son de bienestar y los cuales acarrean o implican una obligación de auxilio o socorro. Bien. Uno de los derechos importantísimos que tenemos que tener en cuenta es el derecho a vivir mejor. No solamente el derecho a vivir bien, al buen vivir, sino a vivir mejor, a aumentar nuestra calidad de vida, lo cual exige y requiere una obligación al poder público de aumentar las fuerzas productivas, de incrementar
el crecimiento económico, el desarrollo. Eso quiere decir como consecuencia que el antiproductivismo, aquellas corrientes que están por el decrecimiento o el postdesarrollo, están abogando por la inexistencia de los derechos de bienestar. Para terminar esta sección de los derechos y hacer el puente o la conexión con la temática política, especialmente centrada en el Estado, quisiera mencionar una razón a favor de la intervención estatal o estatismo. El reconocimiento de los derechos de bienestar en nuestra Constitución son aproximadamente los derechos del buen vivir, más la incapacidad por parte de la empresa privada de ofrecer servicios que sean accesibles a las grandes mayorías. Esa conjunción de esos dos hechos hace que sea necesaria el incremento de los servicios públicos. Para que sea posible que a esos derechos de bienestar correspondan obligaciones positivas de prestación, y si no lo hace la empresa privada, tiene que suplirlo el sector público. ¿Sí? Entonces, un Estado con servicios públicos. Bueno, voy aquí a terminar la primera parte de mi presentación. Inmediatamente paso a la segunda.